Buenas, bienvenidos a todos los que se inscribieron y sintonizan estas jornadas de investigación científica estudiantiles de la Facultad de Farmacia de la Universidad Central de Venezuela. Les habla Oscar Lares, estudiante de quinto año de la carrera de farmacia. Hoy seré su expositor. El proyecto que hoy vengo a exponerles es una propuesta para estandarizar un método de cultivo celular en 3 dimensiones para el estudio de la actividad antineoplásica in vitro. Hablaremos de qué es el cultivo celular en 3 dimensiones, cuáles son sus ventajas, cómo podríamos llevarlo a cabo y cuáles serían los beneficios que traen a la investigación de potenciales compuestos antineoplásicos. En las investigaciones, el cultivo de células, especialmente de las líneas celulares de diferentes tipos de cáncer, ha sido una de las principales técnicas utilizadas para evaluar la actividad de nuevos compuestos antineoplásicos que se encuentran en fases preclínicas. En la actualidad, en las investigaciones de compuestos antineoplásicos, se ha visto un incremento de técnicas de cultivo celular tridimensional, debido a que dichas técnicas ofrecen resultados que se acercan más a la realidad de los tumores dentro del organismo. Esto ofrece una ventaja si se comparan con las técnicas de cultivo en monocapa o bidimensionales. Dicho todo esto, el siguiente trabajo busca establecer un procedimiento operativo estándar que sirva de guía para todos los profesionales del área de la salud que estén investigando moléculas con propiedades antineoplásicas y puedan usar cultivos tridimensionales para obtener resultados que tengan una mayor relevancia y que permitan acelerar la búsqueda de nuevos tratamientos farmacológicos contra el cáncer. Los objetivos del proyecto son los siguientes. El primero, proponer un protocolo para la obtención de cultivos celulares en 3 dimensiones, de manera sencilla y reproducible. Identificar las ventajas de contar con un método de cultivo celular tridimensional y señalar los resultados que se esperan obtener de este protocolo. Ok, entre las características de los cultivos celulares tenemos que los cultivos celulares bidimensionales o 2D, las células crecen en forma de monocapa adherida al fondo de la placa de cultivo, o como suspensión celular. Son los métodos de cultivo más conocidos y ampliamente utilizados, de manera rutinaria. Este método permite una rápida caracterización morfológica de la célula. En cambio, el cultivo tridimensional ha sido utilizado para complementar los datos que se pueden obtener en cultivos bidimensionales. Los cultivos en 3D dan como resultado una estructura celular compleja conocida como esferoide. El esferoide consta de un núcleo conformado por células apoptóticas o necróticas. Después le sigue una capa de células quiescentes, que son células que tienen un lento metabolismo y una lenta tasa de replicación. La siguiente capa que le sigue a esta es la capa más externa, que se conoce como capa de replicación constante. Esta capa, simplemente las células crecen de manera exponencial, permitiendo el crecimiento de los tumores. El esferoide asemeja a los tumores sin vascularización en primeras etapas dentro del organismo y puede provocar la diferenciación celular de una misma línea celular. Los esferoides también pueden ser producidos a partir de varias líneas celulares. Esto con el fin de estudiar cómo son los mecanismos de diferenciación de las células cancerígenas cuando hacen metástasis dentro del organismo. La utilización de alguna técnica de cultivo celular irá acorde a los datos que se desean obtener de ella. Aquí tenemos un cuadro que compara las ventajas y desventajas de utilizar cultivos en 2D o 3D. Entre las ventajas de cultivos en 2D tenemos que se obtienen datos fácilmente de ellos, son sencillos de obtener, generan un menor costo y son fáciles de manipular. Entre las desventajas se observan que tienen condiciones microambientales muy alejadas a las vistas en organismos vivos, tienen una mayor sensibilidad a fármacos y otros compuestos químicos
y dan una menor información de interacciones celulares vistas dentro del organismo. Y los cultivos tridimensionales, algunas de sus ventajas tenemos que las condiciones microambientales se acercan más a la realidad vista dentro del organismo. Tienen la posibilidad de estudiar una mayor cantidad de interacciones célula a célula, dan un mayor conocimiento sobre la anatomía, fisiología y bioquímica de los tumores, y tienen una información más extensa que se puede extrapolar más a la realidad sobre la interacción de los fármacos dentro del organismo. Entre sus desventajas tenemos que requieren tiempos mayores para su obtención, consumen una mayor cantidad de recursos, son complejos de obtener, difíciles de manipular y pueden tener posibles alteraciones genéticas debido a la estructura tridimensional que genera estrés en algunas capas celulares. Y tienen una dificultad de tener métodos ópticos que permitan ver su evolución o crecimiento. A continuación se explicará la metodología necesaria para obtener un cultivo tridimensional. Los protocolos que se presentarán a continuación están adaptados a la realidad actual que vive la Universidad Central de Venezuela. Se usan los recursos disponibles, con el fin de que sea viable poder obtener cultivos tridimensionales para la investigación de nuevos compuestos antineoplásicos. Para llevar a cabo un cultivo celular en 3 dimensiones, tenemos que empezar por qué medio nutritivo vamos a utilizar. En el caso de un cultivo celular en 3D, utilizamos el medio modificado de Dubecu o medio DEMEM. Este medio es un medio con una cantidad de nutrientes para células exigentes. Aquí tenemos una lista de materiales para poder llevar a cabo la elaboración de este medio de cultivo. Ok, continuando con nuestra metodología para la preparación del medio de cultivo DEMEM, lo primero que tenemos que hacer es utilizar la cantidad indicada por el fabricante para preparar un litro de medio de cultivo. También necesitamos pesar 3,7 gramos de bicarbonato de sodio para un litro de medio de cultivo. Esto con la finalidad de formar un buffer que mantenga el pH en un rango de 7,4. Necesitamos medir un litro de agua destilada y agregar el 95% de este volumen a una fiola. Luego agregamos a la fiola una barra magnética y la colocamos sobre una plancha de agitación. Con agitación constante vamos agregando lentamente el medio de cultivo hasta disolver. Después que se disuelva el medio de cultivo, agregamos el bicarbonato hasta disolver totalmente. Una vez disuelto el bicarbonato, necesitamos medir el pH. Y de ser necesario, tenemos que ajustar el pH con agregados de 1 mililitro de ácido clorhídrico 1 normal o hidróxido de sodio 1 normal. Nuestro pH final tiene que ser 7,40 más o menos 0,2. Por último, completamos el volumen con agua tridestilada restante en el cilindro. Luego tenemos que esterilizar nuestro medio de cultivo. En este caso se recomienda esterilizar por membrana filtrante de 0,22 micras utilizando presión positiva. Luego de pasar por el proceso de esterilización tenemos que hacer controles de esterilidad. Simplemente tomamos 1 mililitro del medio de cultivo y lo transferimos a caldo tioglicolato. Este caldo simplemente lo ponemos a incubar en una incubadora a 35 grados Celsius durante 14 días, que es lo que dura la prueba de esterilidad. Si no hay crecimiento, el medio de cultivo está listo para usarse. Mientras tanto, el medio de cultivo debe conservarse refrigerado a una temperatura de 5 más o menos 2 grados Celsius. Para poder realizar un cultivo celular tridimensional necesitamos preparar un gel de agarosa al 1,5% masa volumen. El gel de agarosa se requiere para evitar que las células se queden adheridas al fondo del pozo y que el esferoide pueda crecer sobre esta matriz no adherente. Para poder preparar nuestra agarosa al 1,5% masa volumen, necesitamos pesar 1,5 gramos de agarosa en polvo para preparar 100 mililitros de nuestra solución de agarosa. Se miden 50 mililitros en un cilindro graduado y se transfieren estos 50 mililitros a una fiola de 250.
A esta fiola se le agrega una barra magnética y se pone una plancha de agitación y calentamiento y se calienta esta ebullición. Luego, cuando el agua esté ebulliendo, se agregan los 1,5 gramos de agarosa y se continúa agitando hasta disolver. Se terminan de agregar los 50 mililitros de agua destilada para llegar al volumen de 100 y se deja la solución de agarosa en ebullición durante 20 minutos. Luego se esteriliza la solución de agarosa a través del método de membrana filtrante. Es importante realizar esta filtración mientras la agarosa se encuentra sobre los 40 grados Celsius, ya que sobre esta temperatura mantiene su fluidez. Por debajo de esta temperatura el gel empieza a solidificar y será imposible esterilizar a través de una membrana filtrante. Luego simplemente se guarda la agarosa y para utilizar la solución de agarosa, esta tiene que ser fundida y enfriada a baño de María a 40 grados Celsius. Ya con la agarosa preparada y el medio de cultivo de MEM preparado, podemos ya ir a la preparación de nuestro cultivo celular en 3 dimensiones. Para poder llevar a cabo nuestro cultivo tridimensional necesitamos poder acondicionar nuestra línea celular central. En este caso utilizaremos una línea celular de cáncer de pulmón como lo es la línea celular A549. Esta línea celular tiene la característica de que es adherente y se necesita trixina para poder desprender las células que estarán adheridas en las paredes o en el fondo de la placa de cultivo. Lo primero que necesitamos es hacer un repique de nuestras células para obtener un cultivo fresco de menos de 24 horas. Dejamos incubando durante 24 horas a 37 grados Celsius en una atmósfera al 5% de CO2. Luego, transcurridas las 24 horas o menos, necesitamos transferir las células a un tubo cónico de poliestireno y centrifugar a 1210 revoluciones por minuto durante 10 minutos. Debemos descartar el medio de cultivo sin descartar el precipitado celular que se formará en el tubo cónico. A este tubo le agregamos 10 mililitros de medio de cultivo fresco y resuspendemos el precipitado de células. Luego realizamos un conteo celular con azul de tripano en la cámara de Neubauer. Las suspensiones con conteos celulares mayores a 1 millón de células por mililitro, con un porcentaje de viabilidad mayor al 95%, se pueden usar para el método de cultivo celular en 3T. Con el medio de cultivo de MEM preparado, la agarosa lista y nuestra línea celular acondicionada, podemos proceder a hacer la siembra para obtener un cultivo tridimensional. La agarosa debe estar previamente fundida y enfriada en baño de María a 40 grados Celsius. La agarosa se utiliza para recubrir los fondos de los pozos de la placa de siembra. Se utiliza un volumen de 0,5 mililitros para placa de 24 pozos y 0,1 mililitros para placas de 96 pozos. Se deja solidificar esta solución de agarosa en el fondo del pozo durante 1 hora. Transcurrida esta hora, se agregan alícuotas de la suspensión celular A549 con una concentración de 500.000 células por mililitro para placas de 24 pozos y 100.000 células por cada 0,2 mililitros para placas de 96 pozos. Se dejan 2 hileras sin células y se agrega una con medio DEMET y la otra con buffer de fosfato como controles de calidad. Se centrifugan las placas a 1000 revoluciones por minuto durante 10 minutos, con el fin de que las células se junten en el centro de la placa, interaccionen entre ellas y formen más fácilmente el esferoide. Se dejan incubando estas placas a 37 grados Celsius a una atmósfera de 5% de CO2. Cada 48 horas aproximadamente, o cuando el medio cambie de un color rosado a un color amarillento, se debe agregar medio completamente al fresco. Este medio debe dejarse caer lentamente por las paredes del pozo. Cada 48 horas también se debe verificar el crecimiento del esferoide. Se necesita de un método microscópico suficiente que nos permita observar la imagen. En este caso, la imagen que se muestra es tomada con un microscopio invertido con focal. También podemos utilizar un microscopio electrónico con focal. Una vez aplicado nuestro protocolo de cultivo celular tridimensional, esperamos obtener los siguientes resultados. El primero de los resultados y uno de los más óptimos, se espera obtener esferoides
que sean observados a simple vista y se vea su crecimiento en el fondo de los pozos de la placa de cultivo. También esperamos obtener esferoides que necesiten la ayuda de un microscopio para poder ser vistos. Lo principal es poder producir estas estructuras para obtener mejores datos de la actividad antineoplásica. Para evaluar la actividad antineoplásica en cultivos tridimensionales, podemos acceder a una cantidad de pruebas que están a nuestra disposición. La primera de ellas, y una de las más comunes, es la de viabilidad celular con reacción con MTT. También podemos medir apoptosis o necrosis a través de la reacción de unión a anexina 5. Otra de las técnicas más novedosas es utilizar técnicas ópticas para ver cambios morfológicos y ver cómo se va deteriorando o cómo es afectada la estructura del esferoide al exponerse a un compuesto antineoplásico. Como conclusiones, podemos decir que el método de cultivo celular tridimensional es económico y sencillo de realizar, por lo que se podría realizar de manera rutinaria. Los cultivos tridimensionales proporcionan datos equivalentes a tumores avasculares observados dentro del organismo. Los datos de concentraciones inhibitorias 50 serán mucho más cercanos a los que se observarían si aplicáramos estos compuestos antineoplásicos a humanos. También sirven como complemento y ampliación de la información obtenida en medios de cultivo bidimensionales. Los medios de cultivo tridimensionales también llevarían a una actualización de los métodos y datos obtenidos en las líneas de investigación de compuestos antineoplásicos. Y por último, también tendríamos que la aplicación de técnicas de cultivo celular tridimensional abriría nuevas ciencias y líneas de investigación, como lo es la ingeniería de tejidos. Como recomendaciones, se recomienda utilizar el protocolo de cultivo celular tridimensional aquí propuesto en la práctica diaria y agregar las correcciones que sean necesarias para llegar a tener un protocolo que tenga una alta reproducibilidad y sirva como guía y entrenamiento para personal técnico y profesional, hasta lograr que se haga una práctica tan común y rutinaria como los cultivos celulares bidimensionales. Aquí tienen las referencias bibliográficas utilizadas para la elaboración de este proyecto. Y bueno, muchas gracias por su atención. Les dejo una frase que no sé si la dijo Marie Curie, pero es muy buena, que en la vida no existe nada que temer, solo cosas que aprender.